Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto, comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre la delincuencia o el crimen organizado en retail. Mira, y es que la mayoría cuando escuchamos este concepto nos ponemos a pensar en los cárteles de la droga, en las mafias internacionales, pero el concepto es mucho más amplio cuando hablamos de retail. Para entenderlo más a detalle, cuando hablamos de delincuencia organizada en retail, hablamos de un sistema criminal que tiene operaciones de muy de tipo empresarial. Hay modelos jerárquicos, hay logística, distribución, incluso hablamos hasta de posicionamiento de la marca. Como cualquier corporación, pues obviamente también buscan altos márgenes de ganancia, de rentabilidad en sus operaciones. Hay un libro que te recomiendo mucho, escrito por Tom Meehan, que se llama Evolution of Retail Asset Protection, y él tiene un capítulo dedicado específicamente a delincuencia organizada en retail. Por sus siglas en inglés lo puedes encontrar como ORC o ORC, y él hace una sencilla división en tres categorías. Él habla que el crimen organizado en retail puede ser robo, fraude y cibercrimen. El robo es todo lo que sea lo material, el dinero, todo se puede robar. El fraude, él lo relaciona con temas de tarjetas de crédito, de cheques, de documentos, y el cibercrimen, todas esas amenazas que puede tener lugar en el mundo digital. ¿Y por qué nos debe de interesar este tema? En este podcast quiero darte una panorámica muy general sobre el concepto, pero sobre todo debemos de entender que quizás ya te está afectando. Porque en el pasado, cuando hablamos de crimen organizado en retail, pues era simplemente robo de mercancías en las tiendas, en los almacenes, o bien robaban un camión. Era temas a baja escala, y posteriormente esos productos pues se vendían a menudeo en casas de empeño, en tianguis o en mercados callejeros. Pero actualmente, con las redes sociales, con la facilidad de vender en línea a través de plataformas como Facebook, como Craigslist, como eBay, pues es muy sencillo y es muy rápido distribuir los bienes robados en cuestión de horas. En medios digitales tú te metes a internet y puedes encontrar toda clase de productos a un 50 hasta un 70% menos del valor real del producto en el mercado, y lo que más se vende, lo que más se solicita, pues son los smartphones, accesorios, electrónicos, maquillajes, productos que en la mayoría de las ocasiones tienen su origen en robos a gran escala, donde se roban contenedores o roban almacenes. Y lo complicado es que la compañía dueña de esos productos, de esas marcas, no solamente tiene que enfrentarse a su competencia y ganar un mercado, también se enfrenta a sí misma, o sea, a sus mismos productos, pero mucho más baratos, con la cobertura pues de que se venden en anonimato que les dan las redes sociales. Eso es lo delicado del crimen organizado en retail. Inclusive hay quienes piensan que llega a producir más ganancias crimen organizado en retail que el mismo trasiego de droga, porque el contexto es más o menos esto. ¿Qué te gusta que de la población, no sé, un 1, un 2% de la población global consuma cocaína? Pero un 90-95% pues consumimos detergentes, zapatos, perfume, ropa de marca, medicamentos, maquillaje, y el comprador en la mayoría de los casos siempre va a buscar las mejores opciones de precio, y a veces sin medir las consecuencias, porque las entregas no son como lo pudiéramos imaginar en un callejón oscuro a la medianoche. No, las entregas tú lo puedes ver, se hacen en los estacionamientos, en los parking de plazas comerciales, lo ves en bazares digitales, en tiendas de descuento, inclusive a veces en fachadas de negocios que parecen legales. Y también hay que decirlo que los vendedores de esos productos, en muchas ocasiones, la mayoría de ellos no son delincuentes. Pueden ser personas honestas que creen que están comprando lotes de mercancía legal, porque a veces hasta facturas, obviamente falsas, les entregan y no saben que se vuelven parte involuntaria de esa red criminal. Es algo como esto: el delincuente se quiere convencer a sí mismo con el argumento de que pues yo no le hago daño a nadie. La empresa está muy grande, es poderosa, tiene mucho dinero, y estos productos no le van a afectar en nada. Incluso racionalizan el delito, esto es, lo justifican psicológicamente, pues creen que están haciendo un favor a la gente porque les ponen en la mano productos, mercancía de calidad, pero mucho más barata por lo que pagarían en las tiendas oficiales. Casi se sienten héroes. Y es que el vendedor ni siquiera está preocupado de que está operando ilícitamente, porque a veces
el vendedor como tal no es la misma persona que comete el robo. Esto es lo complicado del crimen organizado en retail. El ejemplo sería Juan se roba un contenedor, Pedro almacena en su bodega las tarimas, Jorge las pone en subasta en internet, Pedro, Ana, Rebeca, Rodolfo compran 1000 piezas cada uno y al final Joaquín termina vendiendo 5 pares de tenis de marca que adquirió por mayoreo. Y Joaquín, pues él no tiene ni la menor idea de lo que hizo Juan, no tiene idea de todo lo que pasó Pedro, seguramente ni siquiera están en el mismo país. Y en la otra mano está el consumidor. Podemos estar ahí tú y yo, que compramos pensando que hay un gran negocio porque te estás ahorrando más del 50% del valor del producto y la gente no se siente mal porque dicen yo no estoy robando a nadie, simplemente pues estoy comprando un producto mucho más barato porque viene de un saldo, porque es fuera de temporada, el empaque está dañado, es liquidación. Me explico, se trata de encontrar esta justificación y por si fuera poco, las compañías que son las dueñas de la marca, cuando intentan dar seguimiento, se enfrentan a costosos temas operativos internacionales, tienen que microfocalizar sus investigaciones para frenar la venta de los artículos y cuando encuentran la estrategia, pues vienen las complicaciones legales porque no siempre hay seguimiento por las autoridades y no es porque no les interese, sino que está tan diluido el esquema de distribución que 1000 piezas de zapatos robados se pueden vender hasta por 1000 usuarios diferentes en distintos países por diversos canales de venta a tan solo pocas horas del robo. Horas, porque se distribuye con una gran velocidad que hace prácticamente imposible el seguimiento y la recuperación. Y si te quieres ir todavía más lejos, cuando hablamos de delincuencia organizada en retail, no solamente es el robo de ropa, de zapatos, de la herramienta, de que cueste más barato. No, también estamos hablando de un problema de salud pública, porque se ha decomisado mercancía robada que está en sitios insalubres, llenos de ratas, de humedad, de basura. Imagínate, ponte a pensar en medicamentos, en leche para bebés, en productos que requieren de higiene, de cierta temperatura, que están expuestos a toda clase de contaminantes. Agrégale que a veces les cambian fechas de caducidad, se hace reembasado de productos o se venden a granel, y eso cuando piensas en productos originales. No hemos hablado de la piratería, eso lo veremos en otro programa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no falta el que dice, pues la solución es muy sencilla, hay que traer a los vendedores. Y eso es trabajar sobre la consecuencia, no sobre la causa. No va a dar resultados. La clave para entender y para combatir el crimen organizado en retail es, en primer lugar, es aceptar que existe, que opera en nuestro negocio, que nos está afectando, que estás trabajando contra una mafia, contra un grupo de poder muy fuerte. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en perfiles criminales de los miembros de estos grupos, crear líneas de investigación sobre quiénes son, su modus operandi, la motivación, la capacidad táctica que tienen para de ahí crear estrategias de protección. Por ejemplo, llevar mejores controles de inventario, integrar planes de seguridad a todo nivel de distribución, hacer una ingeniería inversa sobre los ataques que ya tuvimos y encontrar vulnerabilidades y cerrar brechas que nos están costando tiempo, nos están costando dinero e inclusive podemos estar afectando a la sociedad. Y aquí es muy importante la analítica de datos. Hay que explorar la red de distribución, de almacenamiento, las ubicaciones, luego cruzar esa información con los mapas de riesgo, las incidencias delictivas, los puntos más vulnerables, pero siempre la recomendación es que tropicalice las medidas de seguridad por ubicación. Es decir, no hagas planes universales. Es un concepto muy de la criminología en el tema de la prevención situacional, porque si tú haces planes universales, que simplemente le sacas copia y lo vas poniendo en todas las unidades de negocio, son fácilmente replicados, sí, pero cuando rompes la defensa en uno, evidencias la vulnerabilidad en todos. Entonces tienes que usar conceptos. Yo te recomiendo que en tu caja de herramientas uses los conceptos de defensa en profundidad, la seguridad balanceada, investigues sobre ellos. Por ahí tengo algunos podcasts donde hablo sobre el tema. Y es que es muy sencillo, no puedes aplicar la misma seguridad en un centro de distribución, en un almacén o en una tienda. El centro de distribución pues tiene medidas
como controles de acceso automatizados, en algunos casos protocolos para identificar choferes, auditorías, analítica de video. En las tiendas, su zona de batalla son los pasillos, las zonas de descarga, los puntos de venta. Para los centros de distribución, pues el objetivo es el volumen, es robar contenedores. Y entonces, al ver dos situaciones tan problemáticas, es donde entra la necesidad de tener profesionales que diseñen e integren diferentes medidas que puedan aprovechar desde la arquitectura, la gestión de inventarios, crear protocolos, utilizar softwares con el capital humano, con la colaboración con autoridades. Eso es un básico si quieres dar una buena batalla. La clave, como todo, siempre va a estar en la prevención, en la gestión adecuada de los riesgos, pero la alianza entre empresas y autoridades es lo que ha estado demostrando tener éxito en un combate frontal, o al menos hacer una mejor prevención. Urge medidas como modificación de leyes, la creación de grupos o unidades especializadas de investigación, porque al crimen organizado lo vamos a combatir con lo mismo, con organización, con la creación de políticas criminológicas, con procesos que contemplen la investigación, la persecución y, por supuesto, crear una fuerte campaña de sensibilización social sobre cuánto realmente está costándonos como sociedad esos productos más baratos. Es un tema bastante complejo y mi objetivo con este podcast es sensibilizarte, es hablarte sobre ello, que lo reconozcas como un problema social, que lo reconozcas como un problema que quizá ya está teniendo tu empresa y sobre ello empecemos a actuar. Bien, pues con esto concluimos el capítulo de hoy. Si consideras que esta información, que este contenido te es útil, déjame un comentario en iTunes México, en YouTube o en cualquier plataforma donde escuches este programa. Yo espero que lo que has escuchado el día de hoy te lleve a la reflexión y, lo más importante, a la acción, a organizarnos y a ponernos en movimiento. Soy José Luis Prieto, me encuentras en criminologiadinámica.com. Hazme un favor, si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día. Thank you.